Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arcocoseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente: y es igual a arcocoseno del coseno de 5x a la 3 por 4x. Como podemos observar, estamos frente a una función trigonométrica inversa como lo es el arcocoseno. Recordemos que arcocoseno también se puede denotar de la siguiente manera. Nosotros tenemos en general arcocoseno de u. Y esto es igual también a decir coseno a la menos 1 de u. Nos podemos dar cuenta que es una notación totalmente diferente, es decir, arcocoseno de u igual a coseno a la menos 1 de u. Son dos notaciones diferentes, pero realmente significan lo mismo. Ya la diferencia de las notaciones radica en el autor con el cual estemos trabajando. Bueno, vamos a proceder a reescribir nuestro ejercicio de acuerdo a la segunda notación. Y quedaría de la siguiente manera. Y es igual a coseno a la menos 1 de el coseno de 5x a la 3 por 4x. Nos podemos dar cuenta a simple vista que es una escritura mucho más sencilla, mucho más simplificada y realmente significa lo mismo. Y a partir de esta escritura vamos a comenzar a denotar la derivada para hallarla y quedaría de la siguiente manera. Enunciamos la derivada de la siguiente manera. Decimos que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 del coseno de 5x a la 3 por 4x. Ya tenemos denotada la derivada y nos tocaría hallar entonces la derivada del coseno a la menos 1 de arcocoseno de esta función. Vamos a recordar que para hallar la derivada de coseno a la menos 1 o arcocoseno existe una regla que dice lo siguiente en general. La regla dice lo siguiente. Nosotros tenemos derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de u. Esto es igual a menos la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Menos u al cuadrado. Veamos que esta es la fórmula o la regla que permite hallar la derivada de coseno a la menos 1 o arcocoseno. Vamos a aplicar esta regla de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente al aplicar la regla. Debemos de tener claro de que nuestra regla dice que menos la derivada de u y acá menos u cuadrado. Entonces hay que tener claridad cuál es nuestro u. Vean que el u es el argumento de coseno a la menos 1. Entonces acá en nuestro ejercicio vemos que el argumento de coseno a la menos 1 es coseno de 5x por 4x. Por lo tanto, este es el argumento. Entonces decimos menos la derivada con respecto a x de coseno de 5x a la 3 por 4x sobre la raíz cuadrada de 1 menos ese argumento que es coseno de 5x a la 3 de 5x a la 3 por 4x al cuadrado. Esto es igual a
la derivada de y con respecto a x. Bueno, observemos que lo que hemos hecho es aplicar esta regla de manera detallada paso a paso. Tenemos que el argumento es coseno de 5x3 por 4x. Veanlo aquí, sobre 1 menos ese mismo argumento al cuadrado. Detalladamente. Ahora observamos que aquí en el numerador del racional, porque esto es un racional, nos toca hallar la derivada de coseno de 5x3 por 4x. Esto es la derivada de un producto. Vamos a recordar entonces la regla que me permite hallar la derivada de un producto y dice lo siguiente en general. Dice así: derivada con respecto a x de u por v es igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. En general, esta es la regla que me permite hallar la derivada de un producto. Vamos a aplicarla en el numerador del racional y tendríamos lo siguiente. Recordemos que tenemos un signo negativo y me quedaría entonces menos, abrimos un signo de agrupación, en este caso corchete, y sería coseno de 5x a la 3 por la derivada con respecto a x de 4x más 4x que multiplica a la derivada con respecto a x del coseno de 5x3 del coseno de 5x a la 3. Cerramos nuestro porquete. Todo esto sobre la raíz cuadrada. ¿Sobre la raíz cuadrada de qué? De 1 menos. Acá tenemos, vamos a observar el segundo término de la cantidad subradical. Aquí tenemos coseno de 5x3 por 4x, todo eso elevado al cuadrado. Miremos a ver qué propiedad de la potenciación la podemos utilizar ahí. Vamos a aplicar la siguiente propiedad. Si tenemos a por b elevado a la n, esto es igual a la n por b a la n. Vea que tenemos los dos factores elevados a la enésima potencia y esto es igual al primer factor elevado a la enésima potencia por el segundo factor elevado a la enésima potencia. ¿Qué quiere decir? Que se distribuyen los exponentes entre cada uno de los factores. Entonces, de igual manera, vamos a aplicar aquí esa propiedad donde distribuimos el exponente entre cada uno de los factores. Y tendríamos lo siguiente: coseno de 5, coseno al cuadrado de 5x a la 3 por 4 al cuadrado que multiplica a x al cuadrado. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Aquí estamos aplicando las reglas de manera detallada, paso a paso. ¿Qué tenemos aquí ahora en el numerador? Nos toca hallar en este primer término la derivada de 4x, que es 4x, la derivada de una constante por una variable. Y luego en este segundo término la derivada del coseno. Para tal efecto vamos a recordar esas dos reglas de derivación que me dicen: derivada de una constante por una variable. En general dice lo siguiente: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de c por v, siendo c la constante y v la variable, esto va a ser igual a c, que es la constante, por la derivada con respecto a x de v, que es la variable. Y luego para el segundo término nos toca recordar la derivada del coseno. La regla dice lo siguiente: derivada con respecto a x del coseno en general de u, esto es igual a ¿qué? A menos el seno de u por la derivada con respecto a x de u. Vamos a aplicar esta regla de manera detallada, paso a paso, estas dos reglas en el caso del numerador. Y tendríamos lo siguiente. Tendríamos menos, vamos a abrir nuestro signo de agrupación corchete, quedaría coseno
de 5x a la 3 por derivada de la constante por la variable, haciéndolo paso a paso, sería 4 que multiplica la derivada con respecto a x de x más 4x que multiplica derivada del coseno. Vean que la regla me dice que es menos seno, entonces vamos a abrir aquí un signo de agrupación, vamos a abrir aquí un paréntesis grande entonces, y me queda menos seno menos el seno de 5x3 de 5x a la 3 por la derivada con respecto a x de 5x a la 3 de 5x a la 3 y cerramos nuestro corchete. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos, aquí tenemos que aplicar la propiedad conmutativa, 4 al cuadrado sería 16, 16x al cuadrado por el coseno al cuadrado de 5x3, de 5x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Ahí estamos haciendo los ejercicios de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Bueno, lo que hemos hecho es simplemente eso. Aquí en el primer término del numerador me tocaría hallar ahora la derivada de x con respecto a x. Y acá aplicar nuevamente la regla de la derivada de una constante por una variable. Recordemos que me dice la derivada de x con respecto a x. Dice lo siguiente. Derivada con respecto a x de x es igual a 1. Esta regla la vamos a aplicar para el caso de el primer término. Acá en el segundo término, derivada de una constante por una variable, y acá aplicamos la ley de los signos. Entonces procedemos. Hay que mirar siempre lo que se va a hacer en el siguiente paso. Acá tendríamos menos, abrimos corchete, coseno de 5x a la 3 por 4 que multiplica derivada de x con respecto a x es 1. Por formalismo lo ponemos. Ley de los signos, menos, por más no da menos, 4x que multiplica al seno de 5x a la 3 por derivada de la constante por la variable sería 5 por la derivada con respecto a x de x a la 3. Todo esto sobre el denominador, ya lo vamos a dejar tal cual como está, que es raíz cuadrada de 1 menos 16 x al cuadrado por el coseno al cuadrado de 5x a la 3. Recordemos que esto es la derivada de y con respecto a x. Vamos a particionar el tablero para continuar de este lado. Miremos qué tenemos ahora. Ahora nos toca hallar, en este segundo término, nos toca hallar la derivada de x3, que es la derivada de una potencia. Ya previamente habíamos aplicado esta regla, no la hemos aplicado, bueno. Derivada de una potencia, entonces vamos a recordar esa regla. La regla para derivar una potencia dice lo siguiente. Derivada con respecto a x de a la n, la potencia de una variable, es igual. Siendo a la variable, quedaría entonces n que multiplica a la n menos 1. Aquí tenemos entonces la derivada de la potencia de una variable. Acá resolvemos en este primer término el producto indicado de 4 por 1 y aplicamos la propiedad conmutativa.
Entonces hagamos ese paso y quedaría lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí. Quedaría menos, abrimos nuestro signo de agrupación corchete, quedaría 4 por 1, 4, propiedad conmutativa, 4 coseno de 5x3, quedaría 4 que multiplica al coseno de 5x a la 3. Aquí tendríamos en el segundo término menos 4x menos 4x que multiplica a seno de 5x3 que multiplica al seno de 5x a la 3. 5x a la 3 por 5 que multiplica derivada de x3 por 5 que multiplica derivada de x3 que sería 3x a la 3 menos 1, haciéndolo paso a paso. Y cerramos nuestro signo de agrupación, en este caso el corchete. Todo esto sobre la raíz cuadrada de que 1 menos 16x cuadrado, 1 menos 16x al cuadrado por seno al cuadrado de 5x a la 3. Acá, 1 menos 16x cuadrado por, bueno, no es seno, es coseno. Acá es coseno. Coseno al cuadrado. Extraño esto aquí. Coseno al cuadrado de 5x a la 3. Bueno, y esto que estamos trabajando no es más que la derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. ¿Qué tenemos aquí en el numerador? En el segundo término vamos a resolver las operaciones indicadas. El primer término ya lo tenemos listo. Tendríamos entonces menos, abrimos corchete, el primer término queda igual coseno, 4 que multiplica el coseno de 5x a la 3, menos 4x, acá tenemos unos productos indicados, 3 por 5, 15, por 4, 60. Entonces sería menos 60. Menos 60. Aquí tenemos que x a la 3 menos 1 me da x a la 2. Y x a la 2 por x a la 1 me da x a la 3. ¿Qué propiedad aplicamos ahí? La siguiente propiedad. Recuerden que tenemos, cuando tenemos a la n por a la m, esto es igual a la n más m. Cuando tenemos producto de potencias de igual base, se pone la misma base y se suman los exponentes. En este caso, la base es x, el exponente sería 3 menos 1, 2, exponente 2 acá, y acá exponente 1 sería 3, x a la 3, por el seno de 5x3, por el seno de 5x a la 3. Cerramos nuestro signo de agrupación. Y todo esto dividido sobre la raíz cuadrada de 1 menos 16 x al cuadrado por el coseno al cuadrado de 5x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Que lo estamos haciendo detalladamente, paso a paso, sin omitir nada, todos los procesos. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí es factible en el numerador aplicar un proceso de factorización. Si somos más milimétricos, aplicamos factorización y quedaría menos 4 que multiplica a coseno de 5x a la 3
menos 60 entre cuadro, 15, menos 15, x a la 3 que multiplica al seno de 5x a la 3, cerramos todo esto sobre la raíz cuadrada de 1 menos 16 x al cuadrado por el coseno al cuadrado de 5x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Vamos a encerrar esa respuesta, como es nuestra costumbre, dentro de un radical, dentro de una cuadrícula rectangular. Dentro de una cuadrícula rectangular. Tenemos entonces menos 4 que multiplica a coseno de 5x a la 3 menos 15 x a la 3 por seno de 5x3 sobre raíz cuadrada de 1 menos 16x2 por coseno cuadrado de 5x3. Bueno, muy bonita la respuesta. Podemos particionar aquí esta parte para que no haya margen de enredo alguno. Entonces podemos observar que hemos desarrollado ya el ejercicio de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan los pasos, siempre los llevamos a cabo. Vean que hay pasos que son demasiado elementales, pero siempre lo voy haciendo con el fin de que quede todo claro y hemos llegado aquí a la respuesta. De pronto podríamos dejar esta respuesta que está acá o esta en el caso de que ya hicimos el proceso de factorización. Es posible que algún autor ponga primero este segundo término, lo ponga de primero y este primer término de segundo término, aplicando una propiedad conmutativa aquí arriba, pero ya es opcional. Yo podría aplicar propiedad conmutativa y pongo este segundo término como primero y este primer término como segundo, dado que tenemos primero, acá tenemos seno. Se acostumbra a poner primero seno y después coseno. Pero si se deja así también está bien, no hay ningún inconveniente. Como es costumbre, aquí en el margen derecho del tablero vamos tomando nota de cada una de las reglas o propiedades que en el momento oportuno se hicieron necesario que recordáramos para ir justificando cada uno de los pasos. Muy bonito ejercicio. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, profe Janiver Chartuni.